El momento en que Gökberk Yildirim abrazó a Semre Arda se convirtió en una escena que paralizó el estudio, y el presentador apenas logró mantener la compostura al describir lo que acababa de ocurrir. La atmósfera cambió drásticamente en cuestión de segundos, como si todas las luces se hubieran enfocado sobre ellos al mismo tiempo. Cada persona presente contuvo la respiración mientras la imagen aparecía en la pantalla gigante del plató. Sigue lo que hace el show, que Ursianeker apareció por Sescorpa. El público reaccionó con murmullos sorprendidos que se mezclaron con la emoción general. Nadie esperaba un gesto tan directo y tan cargado de significado, y el ambiente comenzó a vibrar con una intensidad inusual por estos. El presentador explicó que el abrazo no fue un gesto improvisado, sino una expresión clara de algo que llevaba tiempo latente entre ambos. La mirada de Gökberk Yildirim transmitía una mezcla de serenidad, decisión y emoción contenida. Semre Arda, visiblemente conmovida, no apartaba la vista del actor mientras el estudio seguía en un silencio casi sagrado. El público observaba sin pestañear, intentando descifrar la profundidad del momento. La imagen del abrazo se repetía en las pantallas, como si fuera una escena de película, y todos esperaban escuchar lo que vendría después. Cuando el presentador repitió la frase, "A pesar de todo, no te dejaré", el estudio entero reaccionó como si un rayo hubiese atravesado la sala. El comentario se sintió como una declaración abierta, directa y llena de determinación. La audiencia comenzó a aplaudir de manera espontánea, sorprendida por una confesión tan frontal. Las redes sociales se encendieron instantáneamente, repitiendo la frase en miles de publicaciones. La tensión emocional alcanzó un nuevo nivel, y la expresión en el rostro de ambos actores se volvió el centro de todas las miradas. El presentador insistió en que esa frase había caído en el estudio como un mensaje imposible de ignorar, una afirmación que definía un antes y un después en la relación entre ambos. Las cámaras se acercaron para captar los gestos mínimos, esos pequeños detalles que decían más que cualquier palabra. El público observaba con emoción cada segundo que pasaba. La reacción en redes continuaba multiplicándose sin control. El momento parecía crecer y expandirse dentro y fuera de la pantalla, y nadie podía apartarse de la transmisión. La voz del presentador adquirió un tono casi tembloroso, mientras describía la intensidad del abrazo, un gesto que había dejado sin palabras a todos los presentes. La audiencia se inclinó hacia adelante, como si necesitara estar más cerca de lo que estaba viendo. La tensión entre emoción, sorpresa y admiración se volvía más evidente. Las redes seguían inundándose de comentarios apasionados. El estudio parecía contener una energía que no encontraba salida, y la historia comenzaba a tomar un giro inesperado. El nombre de Semre Arda fue mencionado nuevamente, esta vez acompañado de una expresión que reflejaba vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el presentador destacó que la actriz parecía profundamente conmovida por el gesto de Gökberk Yildirim. La audiencia observaba con una empatía creciente. Las reacciones digitales alcanzaban niveles extraordinarios. Cada segundo parecía arrastrar más emoción, y la escena se volvía aún más icónica. Cuando el presentador describió la postura firme de Gökberk Yildirim, el público reaccionó con una mezcla de aplausos y suspiros. Su gesto transmitía seguridad, como si hubiera tomado una decisión que ya no tenía vuelta atrás. La atmósfera se volvió envolvente, como si todo a su alrededor desapareciera por unos instantes.
Conociendo en la escena no desfaiciones y cada cohesión para los instantes. Las redes continuaban siendo un torbellino de comentarios. La tensión subía y bajaba como una ola emocional, y la historia seguía creciendo en intensidad. El detalle del abrazo fue analizado por el presentador con una delicadeza que reflejaba el nivel de impacto que había causado. La manera en que ambos se habían sostenido parecía hablar de un vínculo mucho más profundo de lo que cualquiera hubiese imaginado. El público miraba fijamente, atrapado por cada gesto. Las redes sociales explotaban en interpretaciones y análisis sentimentales. La emoción seguía expandiéndose sin medida, y el estudio estaba más vivo que nunca. El presentador explicó que la frase de Gökberg Yildirim marcó el punto culminante del momento, una declaración que resonaría durante mucho tiempo. Paño los silciaran de solo, escateomes papara y apocción. Donus situación o presión operación a loco. El presentador explicó que la frase de Gökberg Yildirim. El público se mostró completamente entregado a la intensidad de la escena. Las redes sociales ya comenzaban a convertir el gesto en tendencia mundial. El rostro de Sembre Arda transmitía más de lo que cualquier palabra podía expresar. El ambiente se volvió casi cinematográfico, y el drama alcanzaba su máxima altura. La imagen del abrazo volvió a reproducirse en la pantalla, generando una reacción emocional aún mayor entre los espectadores. El presentador mencionó que la conexión entre ambos se hacía evidente en cada detalle. El público estaba visiblemente conmovido. Las redes no dejaban de crecer con miles de mensajes. El ambiente parecía cargado de electricidad emocional, y la atención seguía fija en ellos sin interrupción. El presentador enfatizó lo inesperado del gesto, algo que tomó por sorpresa incluso a quienes creían haberlo visto todo en televisión. La reacción del público fue instantánea, con expresiones de asombro que se escuchaban incluso fuera del estudio. La frase seguía repitiéndose como un mantra emocional. Las redes parecían en llamas. La escena continuaba teniendo un efecto casi hipnótico, y el impacto no disminuía en absoluto. La conexión entre Gökberg Yildirim y Sembre Arda empezó a comentarse con una intensidad que superó cualquier expectativa previa. El presentador explicó que raramente un gesto tan sencillo tenía un efecto tan profundo en la audiencia. El estudio seguía observando con una mezcla de emoción y respeto. Las redes sociales seguían creciendo a un ritmo frenético. Asunada los cueros, Cotora Selina hace 12 horas al tebano y tras su coma a socrar ferianco. La atmósfera se volvía cada vez más emocional, y la historia parecía resonar en millones de corazones. El presentador describió la reacción de Sembre Arda como una de las más sinceras vistas en mucho tiempo, un gesto que reflejaba una emoción genuina. El público respondió con una sensibilidad palpable. Las redes seguían multiplicando los comentarios al respecto. La expresión de Gökberg Yildirim se convertía en un símbolo de determinación emocional. La tensión seguía creciendo sin esfuerzo. Y cada imagen parecía contener un mensaje propio. A medida que el presentador continuaba relatando, la escena se volvía más profunda, más significativa y más difícil de olvidar. El público parecía envuelto en un mar de emociones. Las redes seguían alimentando el impacto del momento. Los comentaristas estaban sin palabras, la tensión apenas encontraba alivio, y la historia seguía fortaleciendo su intensidad. El presentador afirmó que nunca antes habían vivido un instante tan poderoso, y la audiencia coincidió con un silencio absoluto que demostraba la magnitud del momento. La imagen del abrazo seguía brillando en la pantalla. Las redes continuaban moviéndose como una ola imparable. Cada palabra parecía adquirir un significado más grande. El ambiente seguía cargado, y la emoción se hacía cada vez más profunda.
La transmisión se acercó a su punto final, mientras el presentador recapitulaba la frase que dio origen a todo el momento. A pesar de todo, no te dejaré. El público reaccionó con una energía renovada. Las redes alcanzaron un nuevo pico de actividad. El estudio parecía vibrar con cada movimiento. Con cada oficial, o las habías anotadas y a vibrar con cada movimiento. La escena ya había traspasado fronteras digitales, y la emoción parecía imposible de contener. En el cierre, el presentador afirmó que este abrazo quedaría marcado como uno de los momentos más intensos jamás vistos en televisión. La audiencia permaneció inmóvil, atrapada en la fuerza del instante. Pronto. Inaugura. Las redes continuaban repitiendo la frase hasta convertirla en un fenómeno viral. El estudio se llenó de un silencio emocional que parecía expandirse en todas direcciones. Las últimas imágenes quedaron grabadas en la memoria colectiva, y el impacto del momento seguiría creciendo incluso después de apagarse las cámaras